llegado la hora de colocarse cómodo porque vamos a dar inicio a nuestro foro. La mañana de hoy lo titulamos Opérate con precaución y aprende a escoger al cirujano correcto. Es por eso que aquí recibiremos todos los consejos a la hora de realizar nuestra cirugía y para ello tenemos a dos queridísimos invitados la mañana de hoy, los especialistas y amigos de la casa, el doctor Wilander Coles y el doctor George Meloni. ¿Cómo estamos, doctores? Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por la invitación al programa una vez más. Claro, no es que la cosa era de la cirugía, no, sino que simplemente hoy venimos a hablar sobre cómo vamos a escoger esos doctores y cuáles son las cirugías, digamos, más recomendables cuando nosotros queremos, por ejemplo, él es especialista en nariz, él es especialista en senos. ¿Cómo sabemos nosotros distinguir entre médicos, entre clínicas? Correcto. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Eso es muy interesante hoy en día y hay que estar muy cautos con ese tema. Yo creo que dividiría este tema en dos grandes grupos, los factores inherentes al cirujano y factores inherentes a la clínica como tal, ¿no? Al establecimiento donde se va a hacer la cirugía. Y individualizando estas diferencias, nosotros podemos lograr una cirugía segura, operarte de una forma segura. ¿Okay? Sí, cabe destacar también que existe una Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva que tiene una página que es www.cbcprem, donde pueden localizar si el cirujano es asociado y si es cirujano plástico. Existe hoy en día un tema en boga que es el intrusismo, que son especialidades no certificadas como cirujano plástico. Realizando cirugías plásticas. Ah, sí. Claro. Oye, pero eso es una información muy importante, Wilander, doctor Wilander. Porque, oye, eso es muy importante porque ciertamente hay muchísimas personas ignorantes en este tema y que dicen, bueno, vamos a dejarte la cirugía quizás a un costo muchísimo menor al de un cirujano reconocido o no reconocido tanto, estoy hablando de la parte social, ni de fama, ni de redes, sino reconocido por su talento. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos o ubicamos estas personas que son falsas dentro del gremio de la medicina? Para eso existe la sociedad y es muy sencillo. A través de nuestra página tú puedes ver si el médico es realmente cirujano plástico o es un médico. O sea, en la página aparecen los pasos. Aparece el nombre, tú colocas el nombre porque hay un listado de médicos que somos los asociados a esta sociedad. Mira, hay algo que me parece muy importante a la hora de tomar esta decisión tan importante de saber exactamente con quién quieres operarte, realizarte la cirugía, y es que hay cirujanos, que lo sé, que no operan en quirófano según la intervención. Y quiero que ustedes me expliquen la gravedad de entrar a una cirugía fuera de un quirófano. Correcto. Fíjate, lo primero que tú debes hacer cuando acudes a un cirujano, cuando estás en un cirujano, después de haberlo investigado, porque hoy en día es muy difícil que un paciente llegue a una consulta a algún cirujano y no esté previamente chequeado o investigado, bien sea por las redes sociales, Instagram, Google, Twitter, la red social que sea. Muchas veces, la mayoría de los pacientes ya tienen al cirujano chequeado o viene recomendado por alguien, ¿okay? Una vez que tú estás ahí, lo primero que le vas a preguntar al cirujano, ¿dónde operas? ¿Okay? Existen, lo más seguro para realizar una cirugía son las clínicas grandes, clínicas tipo 4. Eso significa una clínica que cuente con terapia intensiva, banco de sangre, que eso sería lo ideal para todas las cirugías. Porque en este caso, si sucede alguna eventualidad, se va a tener cómo resolver. Ahora, no solamente en estas clínicas tipo 4 se pueden realizar cirugías. Hay ambulatorios que están bien certificados y autorizados para realizar cirugías, pero tienen que cumplir una serie de especificaciones. Tienen que tener convenios con clínicas grandes en caso de que suceda alguna eventualidad para que, por ejemplo, si sucede alguna complicación, el paciente vaya inmediatamente a la terapia intensiva de cierta clínica o cierto hospital que cumple el convenio con este centro ambulatorio. Pero es muy importante que el paciente, que el médico explique bien si no va a ser una clínica como tal, si va a ser un centro ambulatorio, que el ambulatorio cuenta y esté en regla con todos los requisitos, que tenga planta eléctrica en el caso de algún fallo eléctrico, que tenga una serie de cosas que se debe cumplir para hacer una cirugía más segura. Otra cosa, doctores, buenos días, Venezuela. De alguna manera también yo creo que para ustedes es importante el factor riesgo del paciente, porque hay pacientes que independientemente de su edad o riesgo cardíaco, por decir de alguna manera, pretende hacerse una cirugía y va a toda costa por ella. ¿Cómo determinan ustedes esas condiciones? Creo que toca estandarizar muchas cosas.
Sí pasa, como tú dices, que hay pacientes que a pesar de que no cuentan con las condiciones para ingresar a un quirófano, buscan la manera, como pagar en un laboratorio para cambiar algunos resultados. Lo que hemos hecho hasta ahora es estandarizar. Todos los pacientes van al laboratorio de nuestra clínica, se hacen la evaluación cardiovascular con nuestro internista. En caso de que necesite una evaluación extra por un cardiólogo o por otra patología que el paciente presente como antecedente, nosotros lo enviamos. No es que el paciente va por sí solo. Y eso nos ha garantizado minimizar cada vez los riesgos durante la cirugía. Ahora, me preocupa tanto que el doctor diga que hay pacientes que se han atrevido a cambiar resultados médicos por ese afán de querer operarse bajo las condiciones y el riesgo que corren. Me parece increíble. Sí, correcto. De verdad que es peligroso, tanto, obvio, para el paciente, pero para ustedes como médicos, están creyendo en la persona y no está listo para entrar es aquí. donde viene, algo se le satanizan todo. Conciencia Sí, señor. Doctor, entre estas cosas que estamos hablando de que los pacientes mienten sobre, digamos, sus condiciones, hace unos días escuché que una chica de 19 años tomaba, digamos, estos quemadores de grasa, aceleraban el corazón, pero ella no se lo dijo al doctor a la hora de la operación. Durante la operación sufrió, digamos, un ataque cardíaco y la chica murió teniendo 19 años. ¿Cómo sabe un doctor cuando llega un paciente que se toma esos medicamentos que tal vez, no sé, corríjanme ustedes, que cuando lo evalúa el cardiólogo no sale, pero ese día se tomó la pastilla y suceden estas cosas? Bueno, lo más importante, hay cosas que si simplemente se escapan de las manos y puede llegar a complicarse, pero lo más importante es que una vez que suceda la complicación, tenga las herramientas para poder resolverla. Porque ¿qué pasa? Si sucede esa complicación y estás en un centro donde cuentas con todo, tienes el internista, tienes el intensivista, tienes la terapia intensiva, pueden solventarse en muchas oportunidades las cosas. Doctor, ¿qué es lo que pasa cuando realizan la intervención sin contar con todos los equipos que hay en un quirófano, que es lo que necesita sobre todo para esos momentos de riesgo y de que pueden ocurrir? ¿Es correcto? Exactamente, ahí es donde vienen las complicaciones, cuando no cuentas con los instrumentos, cuando no está el personal, cuando no tienes algún medicamento, cuando no tienes nada. Por eso es muy importante que la clínica esté certificada, el cirujano certificado y todo el personal esté capacitado para, no solamente para operar, porque tal vez operar, si se quiere, a cualquier personal que esté certificado puede operar, pero cuando sucede una complicación es que debes buscar a un especialista que esté capacitado para resolverlo. Doctor Wilander, tenemos muchos médicos, de hecho usted trabaja de la mano con el doctor George. Digamos que hay muchas opiniones acerca de un mismo caso. Por ejemplo, llega Marie Claire, supongamos que se quiere operar la nariz. No necesita nada. Él no necesita nada, pero usted da una opinión, el doctor George da otra. ¿Cómo se hace en ese momento que operan, por ejemplo, juntos? Sí, una de las cosas que trajo dentro de su reglamento de la sociedad fue incorporar un cirujano plástico dentro de la cirugía como acompañante. Normalmente un cirujano podía operar solo con ayuda de alguna enfermera o con ayuda de un especialista no certificado en cirugía plástica. Cuando ya comienzas a trabajar con un cirujano plástico, comienzas a discutir estos casos previamente y llegas a un acuerdo siempre. ¿Qué pasa? Si durante la cirugía el cirujano principal tiene algún problema, tienes a un colega certificado y con los mismos conocimientos, con el cual ya discutiste previamente la cirugía, que pudiese continuar la cirugía en caso de que el cirujano... Doctor, hay otros factores de riesgo, por llamarlo de alguna manera. El paciente con algo de hemofilia, con ese rango de coagulación en la sangre muy lento, que generalmente a veces se determina en el momento de la operación. Sí. Generalmente los pacientes, si tienen hemofilia, en realidad cuando uno hace toda la serie de exámenes preoperatorios, hay una cosa que se llama tiempos de coagulación y eso muchas veces en estos pacientes está alterado, prolongado, ¿no? Pero si llegase a suceder esto, vuelvo a lo mismo de antes. Interesante es tener protocolos, saber qué hacer, saber resolver, tener los especialistas a la mano, tener las herramientas a la mano, contar con un banco de sangre que tenga todos los hemoderivados para tratar al paciente, contar con una terapia intensiva que el paciente pueda ser tratado. Las eventualidades pueden pasar, lo importante es siempre contar con personal y quirófano e institución adecuada para resolverlo. Miren, ¿cómo manejan a estos pacientes que de repente llegan con esa decisión de operarse físicamente, de hacerse cambios importantes físicamente y que
tal vez no los ven seguros a la hora de realizarse este cambio a ellos mismos. Se manejan a veces con algunos psicólogos que pueden orientar a estas personas y aconsejarles de que es un paso importante, es un cambio que tal vez no hay retroceso, no hay vuelta atrás. ¿Cómo lo manejan? Existen pacientes que llegan no solamente con dudas, sino con patologías que merecen la evaluación de un psiquiatra. Hay una patología muy frecuente en nuestra especialidad que es el síndrome dismorfofóbico corporal, que son todos aquellos pacientes que se ven detalles que realmente no tienen. Existe. Eso es así. Yo Yo creo que todas las mujeres tenemos eso, pero obviamente porque yo me sufro de eso. Síndrome dismorfofóbico corporal pasa mucho en las pacientes Gracias, doctor, bulímicas por eso, o ya anoréxicas entendí. que se ven obesas y realmente están Delgaditas. más bien desnutridas. Pero hay, en esos momentos existen doctores, por ejemplo, yo tengo una duda en cuanto a las edades de las operaciones, ¿no? Ciertamente cuando la niña llega a los 15 años quiere de regalo unos senos grandes, una nariz más bonita, y he visto casos en, bueno, que hay cirujanos que han operado por el regalo de cumpleaños, no importa el costo, a estas niñas que yo considero todavía están en desarrollo en la parte de los senos, pero esa es mi opinión. Yo no sé a qué edad es recomendable hacerse una operación estética de esta envergadura. Correcto, fíjate, por ejemplo, en el caso de las mamoplastias de aumento, nosotros recomendamos siempre que el paciente tenga más de 18 años. No solamente por eso, sino por el desarrollo de la glándula mamaria, que debe estar completo a esa edad, y porque ya la paciente puede tener conciencia de lo que quiere. Exacto. Está en una edad que, si se quiere, es independiente de pensamiento o puede pensar por sí misma, elegir y saber qué es lo que está haciendo y además cumplir los pasos del posoperatorio. No es lo mismo operar a una paciente de 15 años en su posoperatorio, tal vez no va a cumplir el posoperatorio adecuadamente, no va a tomar los medicamentos, no va a tener conciencia de las complicaciones que esto implicaría. Alguien de 18 años en adelante ya puede tener un poquitico más de... O sea, que de la sentido. edad recomendable para ser sometido a una cirugía estética es a partir de los 18 años. Generalmente sí, pero por ejemplo en el caso de las rinoplastias, el cartílago o muchas veces no solamente la parte estética, tratamos la parte estética y funcional, y el cartílago en las mujeres, por ejemplo, se desarrolla hasta los 16 años. Ok. Entonces ya a partir de los 16 años tú puedes considerar una edad para realizar una rinoplastia, sobre todo si tiene algo funcional también combinado con la parte estética. Entonces, Doctor, se puede tratar de actualmente hay, por supuesto, una gran cantidad de profesionales que, digamos, se ofertan a través de las redes sociales, consiguen que tengan muchísimos seguidores, pero eso no quiere decir que digamos que los seguidores vayan de la mano con la calidad de los procedimientos que él ofrezca en particular. Hace unos días también, y me conocí de un caso que, por ejemplo, un doctor conocido operó la nariz de esta persona fue a otro médico a verse otra cosa y ese otro médico le dijo, no, mira, hay que hacerte algo en la nariz, y en la misma consulta le colocaron varias sustancias encima de la nariz y era un tema de egos. ¿Cómo se manejan realmente entre ustedes como profesionales estos temas? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna ley que dice, mira, si yo, por ejemplo, hice este procedimiento, hay que llevar, lo tengo que llevar a término, soy yo el que tengo que cuidar de este procedimiento, o cualquiera puede tocar mi paciente? Claro, tú te Eso es muy imaginas que yo importante, tengo doctor. un postoperatorio y de repente me vaya para otro médico y yo como cirujano, ya va. Pero es que eso hay que formaría dejarlo un rollo al claro, paciente. porque hay muchos doctores que, digamos, por el tema ego le pasan por encima a otro doctor. ¿Cómo se maneja esto? Aquí es interesante la decisión del paciente. Si el paciente va con su médico y le realiza un procedimiento y después va a verse algo diferente con otro médico y permite que ese médico, el médico está infiriendo sobre la ley. Porque para yo poder tocar un paciente, el paciente tiene que firmarme un consentimiento informado, que es un documento médico legal, que debe ir agregado a la historia clínica de todo paciente, donde me certifica y me da el permiso de yo poder hacerle un procedimiento. Si eso no está firmado y el médico hace el procedimiento, puede ser demandado por estafa, que es el término que se utiliza. Eso También es está muy el criterio importante, médico para saber en qué momento puedo intervenir cuando es un paciente que ya viene con un tratamiento postoperatorio. Me imagino que ustedes deben tener también cierto rango de protocolo para... Pasa también que existen pacientes que se realizan un procedimiento, no están de acuerdo o no les gusta el resultado y van por una segunda opinión. Ese es otro Otro tema. Otro Pero debe haber un tema factor de diferente. tiempo entre uno y Siempre otro. debe existir un factor. Normalmente nosotros esperamos alrededor de un año para poder realizar una segunda cirugía y depende del caso, porque muchas veces nos llegan pacientes con complicaciones de cirugías previas
que son difíciles. Sí. Claro. Y yo al asumirlo como médico ya estoy asumiendo el riesgo que pasó. O sea, de ahí en adelante ya el paciente queda siendo Hay manejado algo por mí. que me parece importante recomendarle a nuestros televidentes de la mano de ustedes como profesionales, el postoperatorio, porque resulta ser que el paciente ya se operó, ya quedó contento, se va para su casa y hay unos cuidados sumamente importantes y entiendo que pudiera ser el postoperatorio más importante para los resultados finales que la misma operación. Correcto. ¿Qué recomendaciones les damos a estas personas que se olvidan de eso y creen que ya yo estoy lista? Fíjate, es muy importante. Y nos vamos para la playa. Es muy importante conocer esto y hablar sobre este tema porque yo digo siempre que el 50% lo hace el cirujano y el otro 50% lo cumple el paciente del postoperatorio. No es solo terminar la cirugía puede haber quedado muy bien, pero si, por ejemplo, hablamos de casos puntuales, por poner ejemplos, una mamoplastia de aumento, la paciente al segundo día manejó, a la semana se fue a la playa, que se han visto casos, entonces Claro. vienen con complicaciones tipo Por eso es seroma, importante la complicaciones. recomendación. Entonces, es importantísimo que sigan todos los pasos del postoperatorio. Y que los respeten realmente, Si es una porque es mamoplastia, importante. que usen sostén, que utilicen la banda postoperatoria, si es una rinoplastia, que utilicen la férula, se colocan los adhesivos, todas las indicaciones pertinentes en dependencia de la cirugía. ¿Se pueden desarrollar, en términos de complicaciones en esta cirugía, enfermedades? O sea, por ejemplo, estoy en un proceso de postoperatorio y, bueno, tuve un problema con mi mama, se reventó, se rompió, tuve un problema con la rinoplastia, no me lo cuidé. ¿Se pueden desarrollar enfermedades por esto, a consecuencia de estos postoperatorios? Sí, bueno, enfermedades como tal, por Un ejemplo, cáncer, una una- paciente, por ejemplo, No. una paciente que no cumple el tratamiento con antibiótico, por ejemplo, no se tomó el antibiótico, se infectó, Ajá, esa eso. infección puede progresar, se puede generar un absceso, se puede generar una sepsis, o sea, puede irse complicando de una cosa tan sencilla como no tomarse el antibiótico. Entonces, Doctores, es suma importancia. son muchísimas las preguntas, este foro debería durar muchísimos bloques, pero sí, porque hay muchas incertidumbres que tenemos nosotros, no solamente como televidentes, sino también como pacientes. Pero yo quisiera que le dieran un mensaje a todas las personas que nos están viendo. Uno, cómo escoger un buen doctor, aparte de la página de internet de la asociación, de la Sociedad de Médicos. La venezolana de cirugía plástica. Ajá, aparte de esto, ¿cómo sabemos nosotros que este doctor es un buen médico? Actualmente las redes sociales hizo que muchas personas, a lo mejor no capacitadas o no con la experiencia necesaria, se diesen a conocer a través de redes sociales o plataformas digitales. En medicina pasa algo que es el boca a boca, que eso no va a ser Exacto. superado por ninguna Claro. red Eso es social. verdad, eso es verdad. Lo interesante es que cada médico esté consciente de lo que puede operar, lo que debe operar y en el momento que debe operarlo. Una de las cosas que queremos dejar clara acá, que con todo el tema que estamos viviendo actualmente, es que en Venezuela se pueden realizar cirugías plásticas con las normas de bioseguridad, con el material, el mejor material basado en protocolos internacionales, que es lo que estamos haciendo. Por eso hemos minimizado casi a cero las complicaciones en nuestros bueno. pacientes. Muchísimas gracias, doctores, por favor. Doctor George Bellone, ahora sí, tus redes sociales para toda Venezuela. Gracias, @dr.georgebailone. Doctor Wilander, sus redes @dr.wilandercos